Bienvenidos al podcast. Es la primera edición que vamos a hacer. Se llama El Legionario. Es un podcast que busca principalmente la promoción y presentación de obras independientes, un espacio de diálogo entre autores desconocidos para el público en general y que busca principalmente tener un nicho comercial que las grandes casas editoriales difícilmente lo otorgan. Sin embargo, puedes encontrar novelas de calidad en este círculo inmenso de los escritores sin fama. Y paso a presentar a mi invitado, que es el abogado Francisco García Pimentel. Él es escritor, editor, conferencista y comunicador. Licenciado en Derecho por la UP, maestro en Política Global por la Universidad de Essex y cuenta con estudios de doctorado en Comunicación por la Universidad de los Andes en Chile. Es fundador de la editorial Adastra, de la que soy miembro, autor de Tribu S.A., Todos hablan, pocos conectan, Manual de Comunicación para Matrimonios Felices y Como pez en el agua, así como de la trilogía El Delegado Francés. Bienvenido, Frank. Muchas gracias, doctor. Estoy encantado de estar aquí. La verdad que te felicito porque hacen falta espacios que, como tú dices, no abran la capacidad a autores y a creadores de todo tipo que luego tienen una dificultad de encontrar espacios pues en editoriales o en lugares más establecidos y más grandes, pensando que todos los autores, incluso los más famosos, incluso Shakespeare, o sea, todos empezaron siendo desconocidos, ¿no? Todos empezaron en un lugar y es un camino que requiere constancia. Me voy a permitir ahora presentarte a ti, ya que estás aquí, perfecto, para que también la gente sepa con quién está tratando y vea la calidad, ¿no?, de la melcocha que aquí se trabaja. Les presento al doctor Miguel Ángel Montoya Díaz. Él es médico anestesiólogo, director médico del Centro Integral de Ozonoterapia Médica, especialista en tratamiento de hernia de disco, es médico adjunto de la Clínica Fiorella de San Pedro Sula en Honduras, es conferencista y miembro del Comité Científico de AEPROMO en Madrid, en España. Tiene diplomado en ozinoterapia en La Habana, Cuba. Y también en la otra parte de su vida es escritor y autor del Espejismo del Diablo, su primer ensayo, primera edición en Colombia por editorial Oveja Negra y posteriormente en México por Colofón Editores bajo el sello de Axial, segunda y tercera edición. Actualmente en su cuarta edición por editorial Adastra, El Legionario y La Loca y Una lágrima por ellos, también editados por Adastra Editorial, una casa en la que nos hemos sentido orgullosos de tenerlo y pues con quien hemos trabajado casi desde el principio en un proyecto que apenas pues está siendo lanzado, estamos arrancando, pero sin lugar a dudas viene un camino muy interesante por delante. Así es. Muchísimas gracias por la presentación, Frank. Bueno, básicamente me gustaría mucho platicar contigo sobre todo tu experiencia que tienes como editor en las personas como yo que no tenemos fama, no somos escritores de renombre, nos gusta escribir básicamente porque nos gusta, es una pasión Claro. que hemos ido desarrollando. Sin embargo, pues no está por demás, ¿no? En algún momento dado tener éxito con alguno de nuestros escritos, que es quizá lo que todos estamos soñando en algún momento. El otro día, precisamente hablando de eso, tuviste una conferencia muy interesante que me gustaría que compartieras con nosotros las dificultades que enfrentamos nosotros como escritores nuevos y todo lo que nos vamos a encontrar muchas veces en contra para lograr ese sueño que estamos anhelando y buscando todos los que en algún momento nos hemos dedicado a escribir. Sí, por supuesto, encantado. Fíjate que, a ver, la historia no deja de ser interesante porque, como tú dices, todos los escritores hemos pasado por estos procesos, unos más, otros menos, otros encuentran el éxito más rápido y demás. Pero escribir un libro, como cualquier industria humana, como cualquier proyecto humano, pues tiene sus dificultades inherentes, ¿no? Sería muy raro que, por ejemplo, una persona dijera, yo quiero ser doctor, ¿no? Ahora se me antojó, ¿no? Sí, claro. Pues a ver, un cursillo por ahí, o pues voy a poner aún
después, ¿no?, de estudiar la carrera de medicina, más la especialidad de 8, 10 años, etcétera, incluso allí el éxito pues no viene ni rápido, ni inmediato, ni nada, ¿no? Porque hay muchas variables que implican que un proyecto gane tracción, y mucho eso tiene que ver con la reputación. En cualquier forma, sabiendo la posibilidad de que al final del camino hay una posibilidad de éxito, digo, que incluso esa palabra hay que matizarla, ¿no? Porque sí, claro. ¿qué es el éxito para un libro, no? Ajá. Yo creo que puramente económico no va por ahí, sino otras cosas. En cualquier caso, igual que la medicina, igual que el derecho, igual que lo que sea, si entras a escribir con la idea de ganar lana, pues yo creo que ya estás entrando de entrada, claro, por la puerta equivocada, ¿no? Mucha de la frustración de los escritores, al menos los que llegan con nosotros, tiene que ver con esta noción de que piensen, ¿no?, que escribir un libro puede ser pues una especie de negocio sencillo, rápido, que pues uno va a escribir un libro y en automático pues sí, va a llegar el dinero. Va a llegar el dinero y la fama. ¿Por qué? Bueno, porque la cultura y la historia nos regala ejemplos que parecen sacados de cuentos de hadas, ¿no? El típico cuento de J.K. Rowling, de Harry Potter, o de escritores que, claro, tardan mucho en publicar su libro, pero una vez que lo publican, casi que es en automático, ¿no? Lo publican y el día siguiente es bestseller, y el día siguiente están haciendo películas, y el día siguiente son multimillonarios. Exacto. Entonces, parece que ese es el camino normal, cuando la realidad es que estos casos son casos pues poco comunes, extraños, que no son la norma. La norma es, como te he dicho, que los que escribimos porque nos gusta escribir, porque necesitamos escribir, porque aunque no nos pagaran, y de hecho no suelen hacerlo, estaríamos escribiendo. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos algo que contar y porque hemos encontrado en la escritura esa forma de transmitirlo, ¿no? A otras personas les gusta cantar, o la música, o actuar, o pintar, ¿no? Claro. Y cada quien encuentra esa manera. Las artes tienen esa particularidad que precisamente nacen de una necesidad como muy intrínseca, y el que pinta, y el que escribe, a algunos les va muy bien económicamente y otros no. Pero la verdad es que mi experiencia es que incluso aquellas personas que empiezan el camino de la escritura y a lo largo no encuentran, al fin de cuentas, quizás la fama y la fortuna que algún día soñaron, incluso esas personas, ¿no?, encuentran otro tipo de satisfacción más valiosa, más profunda, al darse cuenta que lo que sostiene a un escritor es el hecho de que otras personas puedan leer tu obra y darte cuenta cómo puedes cambiar la vida o el pensamiento, o simplemente mover a esas personas a algo que no habían sentido. Y eso por sí mismo es, para mí, lo que constituye el éxito de un libro. Sí, tienes toda la razón. Creo que es como una necesidad que tenemos todos los escritores, de plasmar con letras nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que en algo puedan influir en las personas, ¿no? Es algo muy particular en cada uno, y desarrollamos distintos temas. Unos, como dices, son temas médicos. En mi caso, pues también escribo algunas cosas técnicas de medicina. Uh-huh. Sin embargo, mi pasión más que nada es la novela, escribir, relatar cuentos. De muy chico me gustaba hacerlo. Y de pronto tuve, digamos que el impulso de comenzar a hacerlo, y realmente me fascinó el que pudiera tener la facilidad de hacerlo. Uh-huh. Porque se ha dicho muchas veces, ¿no?, que no es fácil hacerlo, escribir o iniciarlo. De tal forma que muy pocas personas, creo yo, que pueden llegar a desarrollar esa habilidad para hacerlo, para poder transmitir, para poderlo plasmar en una novela o en un libro técnico, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay siempre estas dos variables, ¿no?, en donde más que un talento natural, ¿no?, tenemos cierto gusto o afinidad por cierta actividad, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo, en mi familia todos somos más o menos artistas, pero cada quien agarró como que una, ¿no?, arte distinta, ¿no? Mi hermano Guillermo, que además es sacerdote, sí, tú me habías comentado. Él pinta, él es pintor. Ajá. Y es un pintor de gran calidad.
Pero, bueno, entonces, claro, él todo el día anda con su... A mí también me gusta pintar, pero pinto súper mal. En cambio, él, ¿no? Anda y vive con su maletín y entonces va en el camión y va pintando y va... O sea, siempre estás haciendo sketches y todo el tiempo está pintando. Todo el tiempo. No, tengo mi hermano, el otro Luis, él es ingeniero. Sí. Y él es cantante de ópera, ¿no? Entonces él desarrolló y estudió y fue con los mejores maestros y desarrolló su voz. Entonces yo también en algún momento, digo, estuve en el coro con él, pero a fin de cuentas tiene que ver con una afinidad de lo que te gusta, pero a fin de cuentas es el tiempo, ¿no? Claro. Que le metes a las cosas. Mi hermano Luis y yo quizás venimos de un mismo parámetro de talento natural, digamos, pero él le gusta más y le dedicó muchísimas más horas y por tanto, pues, como dice Malcolm Gladwell en su libro de Outliers, dice, pues, para hacer algo bien tienes que meterle tiempo, 10,000 horas. Sí. 10,000 horas es lo que dicen en ese libro. Entonces mi hermano le metió sus 10,000 horas a cantar. Mi otro hermano, sus 10,000 horas a pintar. Y claramente me superan infinitamente el día de hoy. Ajá. Aunque quizás veníamos de lugares muy parecidos. Y yo le metí mis 10,000 horas a escribir, ¿no? Y entonces, yo creo que escribir sí es algo que, hombre, cualquier persona puede desarrollar si se lo propone. El tema es que se lo proponga y le dedique ese tiempo. Esas 10,000 horas. Esas 10,000 horas, ¿no? Tanto de leer como de escribir. Claro. Dice Stephen King que para ser un buen escritor hay que leer mucho y escribir mucho. Sí. Y pasar el camino duro de escribir mal, ¿no? El primer paso para ser bueno en algo es ser malo en algo. Y luego hacerlo muchas veces. Entonces yo siempre digo entre broma y vera que a los nuevos autores o a la gente sobre todo que quiere empezar a escribir, les digo, mira, no te desesperes. Recuerda que los libros no se escriben con la cabeza ni con el corazón. Los libros se escriben con las pompas, ¿no? El tema es que has de sentarte y escribir una línea mala, otra más mala y otra más mala. Y ya que escribas 10,000 líneas, va a empezar a salir algo más o menos bueno, ¿no? Pero si tú te esperas a ser bueno, ¿no? Pues entonces nunca vas a hacer nada en la vida, ¿no? Así es. Me gustaría mucho que nos comentaras al respecto, sobre todo de las estadísticas que has mencionado en torno a las editoriales. Sí. Que eso me pareció un dato magnífico y sorprendente, que eso pone ya, digamos, en el contexto real. ¿Qué te espera como escritor? Sí, fíjate, es que hay formas de aproximarse a estas estadísticas, ¿no? Porque yo afirmo, y sigo afirmando, y aquí afirmo que el día de hoy es el mejor momento de la historia para publicar, ¿no? Con sus pros y sus contras y sus trampas, ¿no? Pero haciendo analogías, yo pensaría que, claro, hace 100 años probablemente o más, escribir o publicar era como estar en la Fórmula 1, la ONU, no, la Fórmula 1. Sí, definitivamente. En donde, claro, en la Fórmula 1 hay pues como 10 escuderías, ¿no? Y pues cada escudería tiene 2, ¿no? Pilotos. Pero para estar allí necesitas tener una historia, o sea, necesitas ser básicamente elegido de nacimiento. Tienes que ya nacer con dinero dentro del entorno de los coches de la Fórmula 1, etcétera, porque los lugares que hay son tan poquitos, o sea, hay 20 personas que manejan coches de Fórmula 1 en el mundo, ¿no? Y en cambio, entonces, por tanto, es difícil, ¿puede un niño fuera de ese entorno, sin familia de coches, correr Fórmula 1? No, difícilmente. No, existe. Tiene que ser una cosa espectacular, ¿no? Entonces, claro, cuando tú piensas en los escritores de pues, famosos, pues eran realmente muy, muy, muy contados, ¿no? Y hoy en día, claro, es más bien como una especie de fútbol, ¿no? De soccer, ¿no? Ahora que viene el mundial, en donde el soccer está diseñado de manera distinta, está diseñado de manera que verdaderamente el niño del barrio pobre, o sea, existe la posibilidad y sucede, ¿no? Claro. Y, pues desde Cristiano Ronaldo y Ronaldinho, entonces eran Maradona, pues no eran niños de colegios elegantes ni familias ricas, eran niños que desde morrillos, desde chiquillos, podían jugar. Entonces, de manera que es un mundo mucho más abierto. Si hace 100 años, ¿no? A principios del siglo pasado, digamos, pues había 5 o 10 o 20 editoriales. El día de hoy hay muchísimas más editoriales, pero no solamente eso, ¿no? Claro. Sino que aparte existe la posibilidad verdadera de empezar a autopublicarse sin editorial.
de forma real y objetiva, no como antes era, bueno, te publiqué, ¿no? Y fui a la papelería y saqué 5 copias de mi libro, no, sino realmente estar publicado con un ISBN, estar vendiendo en Amazon, etcétera. Y entonces el internet, ¿no? Abrió una explosión espectacular, en donde si antes se publicaban, digamos, no sé, 2,000 o 3,000 o 5,000 libros al año, ahorita estamos hablando de millones de títulos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el océano es mucho, mucho más grande. Claro. Y que la competencia es mucho, mucho más feroz. Pero donde te das cuenta, lo mismo pasa por ejemplo, con el YouTube, ¿no? Antes, para salir en la televisión, pues tenías que ser famoso, o sea, había como pocas televisoras, pocos espacios, y los que llegaban pues eran como que los elegidos, ¿no? Raúl Velasco y el doctor, ¿no? El licenciado ¿cómo se dice? Slobosky, ¿no? ¿Cómo se llama? Zabludovsky, pero el licenciado Zabludovsky eran como que las personalidades así muy específicas, o en el cine. El día de hoy YouTube, cualquier menso, pues estamos aquí haciendo un podcast. O sea, cualquier persona que se lo proponga y podría ser en tu casa con un teléfono, ¿me entiendes? Claro. Eso significa que la puerta de entrada es totalmente amplia, todos pueden entrar, pero al mismo tiempo las personas que lo hacen un poco mejor tienen verdaderamente mayor posibilidad. En un mundo de hace 50 años, ni MrBeast, ni Luisito Comunica, ni estas personas podrían haber llegado a la televisión, porque el camino era muy distinto. Con los libros pasa lo mismo. Estás en un océano mucho más amplio, pero también la plataforma te permite, si eres listo, si eres bueno y si te mueves, empezar a destacar de manera que pues puedas hacerte una carrera. Es mi caso. Sí. Y estoy orgulloso de eso porque mi primer libro, mi primera novela que publiqué hace 15 años, fue El delegado francés. Pues la publiqué por mi cuenta, sin saber nada, sin haber escrito antes, sin editorial, sin nada. Y me di cuenta que este es un juego de nichos. Yo te diría, la posibilidad de que tu libro se convierta en el siguiente Harry Potter es 0 o 1.0000. Sí, era la estadística que estabas tú mencionando. 1,000 millones, ¿no? Así es. Ajá. Pero la posibilidad de que tu libro encuentre un nicho que te permite desarrollar tu carrera principal o paralela como escritor es bastante razonable, y entonces y depende verdaderamente de tu propia esfuerzo, porque tú me dices, oye, ¿cuáles son los obstáculos? Yo te diría, no hay obstáculos. Claro. ¿Cuáles son los obstáculos? Tú dímelo a mí. Sí, no existe. Nadie, o sea, nadie activamente te está limitando, te está bloqueando. El obstáculo eres tú, no. Oye, ¿hay obstáculos para viajar de aquí a China? Pues no, o sea, simplemente caminas, ¿no? O sea, en tanto el obstáculo eres tú mismo, en el sentido de que puedas o desees o no le quieras meter el tiempo o lo que se requiere. Pero si tú te empeñas y caminas y lo haces, es un camino que eventualmente te va a llevar. En el camino vas a tener que enfrentar, no obstáculos, pero sí, o sea, retos. Tendrás que crecer, tendrás que aprender, tendrás que darte cuenta que nadie te va a regalar las cosas tampoco, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿qué consideras tú que sea lo más importante para un escritor nuevo? Para un escritor que hizo su primer libro, es su primera aventura editorial, y realmente lo que busca no es tanto hacerse rico, sino tener un reconocimiento de su trabajo. Yo creo que lo más importante es la magia del movimiento, ¿no? El hecho de estar dispuesto a caminar y moverte sin que encuentres éxito inmediato, reconocimiento inmediato. O sea, es un poquito de resiliencia. Es lo mismo que le dirá a cualquier emprendedor, por ejemplo. ¿Sí? Oye, ¿qué es lo más importante para emprender? Saber que la vas a regar, ¿no? Y levantarte otra vez. Y el primer negocio igual, ¿no? Yo le digo, oye, mi primer libro va a ser un éxito. Pues, probablemente no. Así es. Probablemente tu quinto libro. Pero el tema es que para llegar al quinto necesitas hacer el cuarto y el tercero. O sea, no te puedes brincar los pasos. Porque así como no hay obstáculos, quien te esté activamente, pues tampoco nadie te va, ¿no? Lo que la gente quisiera, ¿no? Como que, me descubrieron, ¿no? Yo escribí un librito y me descubrieron. Oye, ¿eso ha pasado en la historia? Sí ha pasado. ¿Es probable? Es totalmente improbable. ¿Te lo puedo garantizar? Sí, claro. De ninguna manera. No, las estadísticas que mostraba son contundentes. Sí. Abrumadoras.
que para alguien que esté buscando otra cosa con la escritura, pues definitivamente se va a desilusionar. ¿Quieres ganar lana mañana? Haz un tambo de tamales y párate afuera de la esquina de tu casa. Exactamente. Y vas a ganar lana mañana. Este no es un negocio para gente que quiera hacer negocios rápidos, no lo es. Sí puede ser un negocio espectacular para quien quiera dedicarse a eso de tiempo completo, como cualquiera. Yo tengo una prima que siempre se dedica y siempre está metida en estas empresas de ventas piramidales, ¿no? Okay. Siempre anda vendiendo algo. Ahora vende no sé qué cosas de flores de Bach, y la otra semana vende ahora no sé qué cosa, y ahora unas cremas, ¿no? Y entonces... Y eso llega a ser tremendamente exitoso. Claro, pero va brincando, porque le digo, Mariana, a ver, sí se puede vivir eso, pero tienes que meterle, o sea, dedicarle tiempo y esfuerzo como si fuera un trabajo de tiempo completo. Claro. Porque así, gratis, fácil. O sea, ¿quién te regala dinero, Doc? Nadie. ¿Tú me regalas dinero? No, nadie te regala tu dinero. Necesitas meterle de verdad y competir de verdad, etcétera. Entonces, no es fácil. Sí es posible, pero también mucha gente, yo te diría, entra por la otra puerta, ¿no? Que es la puerta correcta, la puerta interesante. Decir, oye, que me dicen, yo quiero publicar un libro y no tengo ninguna expectativa económica. Esto pareciera ser como, pues ya loser, como que ya se dieron por vencidos. Y yo digo, es que yo creo que ese es el approach correcto. Tú escribes un libro porque lo necesitas, porque quieres transmitir una idea, un legado, una historia, porque te gusta escribir, porque te gusta compartir con los demás y demás. Y yo creo que la gente que entra por esa puerta luego se da cuenta y dice, claro, oye, pues ya estoy vendiendo y ahora que me piden una presentación. Y entonces ellos se van metiendo, se van cambiando al carril cuando se dan cuenta que puede ser un negocio, pero han disfrutado tanto el camino, sí, que verdaderamente están felices desde el primer día. Sí, claro. Sí, yo recuerdo, yo comencé a escribir hace más de 25 años, uh-huh, ¿sí? Y empecé con una novela, El espejismo del diablo. Afortunadamente tuve la oportunidad que muy pocos escritores llegan a tener. Una editorial se interesó en mi trabajo, que fue Oveja Negra. En Colombia, Oveja Negra era una de las editoriales más famosas y conocidas. Gabriel García Márquez estuvo en Oveja Negra en sus inicios. Uh-huh. Y mi editor en aquel entonces, Vicente Cataraín, era el editor de García Márquez. Órale. Él incluso lo acompañó al Nobel en Oslo. Órale. Entonces, cuando tú vayas me vas a invitar, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Te cuento esto porque esa editorial se hizo muy famosa hace más o menos unos 30 años en Colombia. Publicó grandes éxitos después de García Márquez, ¿no? Me estoy refiriendo. Tuvo novelas como El cartel de los sapos, uh-huh, o Las muñecas de la mafia, que eran más que nada novelas escandalosas en su momento, sí, y que vendían muchísimo. Literariamente no buenas, pero vendían como pan caliente. Ajá. Bueno, yo entré en esa editorial y afortunadamente digamos que las expectativas que yo tenía las logré, ¿sí? Aunque desgraciadamente mi experiencia con mi editor no fue buena, ¿verdad? Porque tú lo has comentado en algunas ocasiones, es muy difícil encontrar gentes con las cuales puedas trabajar con honestidad, con claridad en los negocios y que te apoyen. Fuertes declaraciones. Que esa es una parte que me gustaría que también nos comentaras, ¿no? Uh-huh. La parte del apoyo por parte de la editorial, uh-huh, que actualmente pues difícilmente lo vamos a encontrar con las grandes editoriales. Ese es otro de los problemas laterales que han surgido con este gran crecimiento, ¿no? Porque el océano es grande y entonces hay todo tipo de peces. Las editoriales grandes, sí, siguen existiendo y siguen jugando un papel importantísimo, ¿no? Tienes a Penguin y tienes a Planeta y las editoriales grandísimas. Por supuesto, yo creo que hay 5 o 6 de estas más o menos, y cada una de estas publica unos 2,000 o 3,000 títulos nuevos cada año, y son los que digamos pues tienen la vara cultural, ¿no? Son los que tienen a los editores, sobre todo a los famosos. Para estar con ellos tienes que ser famoso previamente. Estas editoriales no te hacen famoso, ¿no? Exacto. Y es importante decir eso porque la gente tiene esa expectativa. Sí, eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Que no ir a buscar directamente a una de estas editoriales que
Yo me imagino que tú también lo hiciste, escribiste tu carta, mandaste tus manuscritos, sí, y quizá la respuesta a los 3 meses fue, pues la editorial no puede publicar su libro. Si es que recibes respuesta, ¿no? Sí, si es que porque, recibes. No, y a ver, y he trabajado con ellos en proyectos varios, pero y te lo dicen, mira, por el tamaño y por el puro gasto fijo aquí, o sea, cada libro que tenemos, pues tiene que ya venir muy asegurado, entonces publicamos pues ya autores probados, o sea, libros probados, y lo que más nos sale es comprar sagas extranjeras, Harry Potter, traducirla al español y vender como pan caliente. ¿Para qué nos metemos, no? O sea, sí, claro. no tenemos tiempo ni dinero. Es el negocio de ellos. Para andar descubriendo. Pues, es un negocio y 100% respetable. Yo lo entiendo a todo, ¿no? Perfecto. Pero entonces, luego hay un Tier B, ¿no? Hay un segundo nivel de editoriales establecidas, editoriales medianas, que tienen una capacidad un poquito más de jugar, ¿no? Ahí está, quizás Océano y Panorama y editoriales en donde como tienen un poquito más de posibilidad y pues menos recursos, ¿no? Finalmente ahí son apuestas. Y por ejemplo, ¿Y estas se invierten? ¿Invierten en sí, a veces publicidad? Invierten, o a veces, o sea... no tanto en publicidad. Sí, a ver, sí meten en publicidad porque suelen tener una maquinaria sobre todo de ferias y expos, ¿no? Entonces ellos van a minería y van a la FIL, van a esto y van a lo otro, tienen un equipo. Publicidad así directa no creo que hagan, pero invierten en el sentido de que compran, ¿no? Okay. Es decir, no le piden al escritor que invierta, ¿no? Si oye, te compro tu libro, yo voy a correr con todos los gastos, que ya es bastante, y te voy a dar 5%, ¿no? De alguna manera el escritor allí pues queda como al final de la cola. Al final de la cola, exacto. Pues mira, al final te gastas 5 pesos. Yo tengo libros publicados con editoriales de este tipo y me llegan a cada año pues algunas regalías, que son pocas, ¿no? Y ahí la ventaja que tienes es que pues ellos se encargan ahora sí que de todo. La desventaja es que pierdes tu libro. Realmente les das tu libro, el control, sí, y les das tu libro y todo. Y bueno, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Tienes más chance de jugar. Luego, están un montón, y lamentablemente muchos editoriales que algunas son directamente pues, fraudulentas o mentirosas, y otras simplemente son pues, chafas, ¿no? De alguna manera pero venden algo que no pueden sostener, y entonces no, yo te voy a hacer esto, voy a hacer aquello, te cobran, y el escritor, o sea, muchos de los escritores que llegan conmigo pues llegan heridos, ¿no? Okay. De malas experiencias, ¿no? Y mucho de mi parte de ventas pues como perro herido, pues volver a que agarren confianza. Ah, sí, claro. Porque es que a mí ya fui acá, ya me robaron, ya fui acá, me volvieron a robar, nomás me pidieron lana, nunca lo publicaron, nunca se hizo nada, tal. Y entonces, de alguna manera, hay gente pues que se aprovecha o que vende, o que te dice, no, yo te hago todo por 100 pesos, por 5 pesos. Y entonces la gente dice, oye, pero pues de alguna manera pues se meten a negocios que no van a funcionar, y hay un poquito de desconfianza en el medio. Como en todos lados, ¿no? Pues como yo soy abogado, ¿qué te digo? Claro. ¿No? Es que todos los abogados son unos rateros. Pues pues no todos, ¿no? Pero hay que buscarle, ¿no? Tú estás en un gremio en donde en general los médicos son gente bien vista, ¿no? Y respetada, ¿no? Sí, pero también hay también hay también hay cosas. Claro, por supuesto, y gente que te vende tratamientos, esto y lo otro. Pero aquí pues tratas con un entorno en donde sí hay mucho tiburoncillo, gente que... Y hay editoriales buenas. Entonces, ¿qué aconsejarías en estos casos, por ejemplo? A ver. Iniciar con una editorial reconocida de medio nivel o autopublicar. Yo siempre digo a la gente, a ver, si tienes la entrada y la posibilidad de buscar una editorial que te publique y que no te quite lana, que no te vaya a costar, porque me dice, oye, pero ¿qué pasa si tengo entrada con Planeta? Tómala. Ah, sí, claro. Pues adelante, o sea, obviamente, oye, voy a perder mi libro, sí, pero recuerda que el libro que traes ahorita, ese no es tu negocio, o sea, no te vas a jubilar con este libro. Lo que estás haciendo es aprender. Lo que estás aprendiendo es aprender a jugar el juego de ser escritor. Claro. Y eso es un ecosistema completo. Entonces, yo tengo 20 libros publicados a mi nombre, ¿sale? Algunos están con editorial. O sea, yo soy dueño de una editorial. Sí, claro. Pero algunos de mis libros no están con mi editorial. Están con editoriales externas que tienen otros formatos distintos. Entonces, eso me permite estar pues aprendiendo constantemente. Me meto a lugares, a mesas, a discusiones que me permiten conocer más personas, conocer más del mundo, etcétera. Entonces, ¿qué recomiendo? Explora, ¿no? Uh-huh. Es decir, no te vayas
con la primera, ni juegues una sola como inversión. No metas todos tus huevos en una sola canasta. No pierdes nada en mandar una carta a Planeta. Lo más probable es que te digan que no. Sí. Pero pues mándala, ¿no? Sí, claro. También conozco casos de gente que, oye, mandé mi libro y me publicaron. No, tengo un buen amigo, que hoy es un escritor ya reconocido, que se llama Héctor Zagal. Es un filósofo y un escritor reconocido, que él está con Planeta. Y él me dice, mira, yo un día fui a Planeta, no conocía a nadie, me topé, y de milagro me topé en el estacionamiento al que era el director de Planeta. Oye, tengo mi libro, a ver, pues dámelo. Y, o sea, una cosa muy fortuita, finalmente lo publicaron. Digo, oye, pues eso que tú lograste, pues fue fuerte. Pues sí, me dijo, sí fue suerte. Pero también si no tocamos las puertas, ¿cómo te diré? Pues entonces yo les diría, mi recomendación sería explora. Tampoco le diría, no, vente de una vez a Dastra y aquí, porque entonces quizás hay otras oportunidades, otros espacios que son mejor para ti. Yo no lo sé. Esta es una editorial Adastra que pues no soy McDonald's, ¿no? Es decir, pensaría más como un restaurante de autor en donde yo soy el chef. O sea, yo soy un escritor que trabaja para escritores, ¿no? Claro. Yo no nací como un negocio, voy a hacer un negocio, sino como alguien que entiende el camino que has pasado, entiende el dolor que has sufrido, entiende las caídas que has tenido y honestamente creo y quiero que te vaya bien en esto, ¿no? A veces yo soy el vehículo, ojalá, pero a veces no. Claro. Y entonces digo, oye, yo tengo un amigo que es un amigo del director de Panorama. Pues háblale. Sí, igual sí. Te compran, igual, ¿no? Tú, por ejemplo, tú me has platicado que tienes, ¿no?, inquietud de llevar tus libros, no sé si puedo decir esto, ¿no? ¿Sí? A la pantalla, ¿no? A la pantalla de plata, ¿no? A la televisión y demás. Digo, oye, pues ¿es seguro que pase? No creo. Es probable, quién sabe. Pero ciertamente el intentar las cosas, en buscar esos caminos y en sacar sacar jugo de los contactos que podamos tener. Exactamente, eso es más que nada, ¿no? Digo, como te decía, yo en Oveja Negra con mi primer libro tuve esa oportunidad, pero ¿Pero cómo llegaste con él? Pues yo llegué llevando mi manuscrito inicialmente con Oveja Negra, con Cataraín. Leyó el libro, le gustó, me dijo, lo voy a publicar en Colombia. Yo vivía en Colombia. Entonces, se hizo una primera edición. ¿Pero ya lo conocías? ¿Eran amigos? No, yo buscando, así, tocando puertas en Bogotá. Fíjate. Fui a todas las editoriales, a Planeta, Alfaguara, la que tú me menciones en Colombia. Llevé manuscritos, los dejaba, me mandaban una carta a los 2 o 3 meses, pues no tenemos tiempo para publicar o no estamos interesados. Y en una de esas cartas me aceptó Cataraín, se interesó en el libro y se publicó. Nos fue bien, primera edición, segunda edición. Y en ese momento en Bogotá estaba de moda todas las series. Entonces, de hecho, habíamos entablado conversaciones ya avanzadas con Telemundo. Pero volvemos a la cuestión del dinero, de los porcentajes, que muchas veces no vivimos de eso, no estamos en ese medio, desconocemos un montón de cosas y los acuerdos a los que se había llegado con la televisora, pues no eran, realmente el negocio no era para mí. Claro. El negocio iba a ser para todo el mundo menos para mí. Entonces, además de que yo ya había tenido algunos problemas con mi editor, sobre todo porque la parte de regalías, ¿no? Que pues sí, se venden los libros, pero muy comúnmente. Sí, entonces no llegaban las regalías ni con el tiempo, ni con las cantidades acordadas. Entonces yo realmente decidí que esa parte pues no me convenía. Opté por decir que no. A lo mejor otra persona hubiera dicho sí. Lánzate y que se haga, a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor fue una decisión que tomé apresuradamente o no sé, ¿verdad? Porque realmente, digamos que no era mi objetivo principal. Sí lo quería, y todavía me gustaría hacerlo, sería muy gratificante para mí,
¿verdad? Y luego he tenido algunos otros contactos, porque digamos que esa novela pues ya va contigo, ya es la 4ª edición. Y estuve con Axial, con Colofón, con Editorial Colofón aquí en México. Colofón hizo también 3,000 ejemplares, la primera edición, y luego sacaron una segunda de 2,000 ejemplares. Actualmente lo puedes ver, que está en algunos lugares en las plataformas de Amazon, en algunos otros páginas web, puedes encontrar el libro. O sea, se sigue vendiendo y se sigue vendiendo bien. Incluso creo que en algunos casos hasta caro. Sí. Y esas ventas, como yo les preguntaba a Colofón, al editor, le dije, oye, pero si tú lo publicaste, ¿por qué está a la venta por otra compañía o por otra persona? Resulta que compran los ejemplares y los sacan ellos a la venta. Entonces es como yo me he encontrado mi libro, ¿verdad? En otras plataformas. Incluso llegué a ver en una página web que el autor no era yo. Ah, caray, felicidades. Sí, era una mujer. Una colombiana, precisamente, que se ostentaba como autora del Espejismo del Diablo. Órale. Sí, entonces son cosas que digo, para que la gente sepa que te puedes encontrar cosas. Sí, que tú tienes que ver, demándala, etc. Hay que ver qué tanto hay que meterse en esas cosas. Exactamente. Bueno, Fran, me gustaría que comentaras algo referente al Legionario y La Loca, ya que estamos en estas. Oye, sí, no, la verdad, o sea, sí, vale la pena comentar, y nomás para cerrar mi anterior participación, o sea, sobre, oye, ¿qué conviene? Yo creo que lo que te decía es explorar, y segundo, sí, irse, yo creo que hay un, ¿cómo te diré? Pues hay un residuo cultural, ¿no? Del siglo pasado, en donde todavía tenemos como un estigma en contra de la autopublicación, de la noción de decir, ay, oye, yo fui con una editorial que me ayudó a publicar mi libro, ¿no? Pero realmente el libro es mío. Porque antes, pues claro, eso solo lo hacían pues los que de plano... Pero ahorita yo creo que el tema de la autopublicación, el día de hoy las editoriales grandes implican como el 20% del negocio, y las autopublicaciones son el 80%. O sea, yo creo que ahorita es algo mucho más fácil, de mucha mejor calidad, mucho más amplio. Y entonces, así como hay que explorar y hay que ir con las de hasta arriba, también hay que quitarse la espinita y decir, oye, la autopublicación es una opción súper viable, súper profesional y súper válida, que también te puede ayudar a salir. No pocos libros en mi editorial empiezan autopublicándose y luego dan el brinco a otras editoriales más grandes o de mayor prestigio o en otras cosas. Entonces, pues es un camino que vale la pena tomar. Ahora, tus libros, no solo sino los 3 que hemos publicado, son libros que son explosivos. Incluso primero te lo rechazamos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque son libros que son un poco violentos, son un poco sangrientos, son un poco sensuales y hablan de temas truculentos, ¿no? Y entonces nosotros como editorial no solemos publicar libros que sean muy amarillistas. Tú y yo tuvimos una discusión al respecto y me dice, oye, estos son temas importantes, ¿no? Son temas históricos, son temas que son un reflejo de una necesidad social, cultural, etcétera. Sí, son libros que vale la pena poner a la venta, aunque pueden estar un poco así extremos. Y entonces finalmente me convenciste y pues tiene razón, ¿no? Vamos a hablar porque son temas importantes. Y entonces El Legionario y La Loca es un libro sobre un momento histórico, ¿no? Del que yo no conocía mucho, ¿no? Sí. Pero que estamos muy acostumbrados a consumir este tipo de productos que son momentos históricos en donde hay movimientos políticos, de espionaje y de terrorismo y de policía y de violencia, pues un poquito más hacia arriba, ¿no? De los gringos y la Guerra Fría y el FBI, ¿no? Y entonces, pero la política, la historia política y geopolítica, ¿no?, de Latinoamérica es tan o más truculenta, ¿no?, que las que más. Entonces, este libro, pues claro, trata sobre el Bogotazo, o sea, trata sobre un momento en la historia de Colombia, ¿no?, en donde las aguas de la política se movieron de forma y conecta, ¿no?, con un mapa mucho más amplio que te mete a pues una red, ¿no?, intrincada
de movimientos y de traiciones y de personajes que son interesantísimos. Es decir, a mí me parece que esta novela tiene un valor doble histórico y se encaja dentro de una corriente que es bastante actual, que es, ¿no?, que es la historia novelada, ¿no? Claro. En donde Santiago Posteguillo nos ofrece pues historia de Roma o historia de los antiguos tal y cual cosa, y Luis de Woz. Hay varios autores que hablan de pues esta línea entre la ficción y la no ficción, partiendo de eventos reales, personajes reales, momentos reales, pero también le meten y le inyectan pues un elemento literario que da el doble valor. Es decir, es un documento histórico en el sentido que te permite aprender, pero también es un libro que te mantiene pegado, ¿no?, a tu asiento, sí. Que se antoja leer. Si no estuviera tan gordote, lo lees en una sola sentada, ¿no? Pero pues finalmente lo acabas leyendo rápido porque es un libro que te atrapa verdaderamente y que implica, o al menos así parece, o así transpira, horas y horas y horas y horas, no de sentarse a escribir, sino de sentarse a investigar. No, pero hay que leer muchísimo. Y a buscar, así es. Es lo que decías, ¿no? Que los libros se escriben con las pompas, ¿no? Sí. Y es un libro que lo escribí hace más de 15 años, Frank. Uh-huh. Y fue en una época en la cual Colombia, fue más o menos como en el 2008, uh-huh, estaba Uribe en la presidencia. Entonces, mucha de la violencia de Colombia parte desde 1948, donde está asentada parte de la historia, ¿sí? Que si bien en el libro inicia con Vanessa Rincón, una periodista que descubre un plan que está organizando Camilo Cataño, que es uno de los personajes principales, digamos que es el protagonista. Uno de los protagonistas de los malos, por decirlo así. Uh-huh. Que en aquel entonces, uh-huh, en aquel entonces estaba la corriente de los paramilitares en todo su apogeo y estaba la desmovilización, etcétera, y se tenían que entregar. Entonces él planea un escape y Vanessa descubre este truco que hace, y bueno, se viene desarrollando una historia a lo largo de dos épocas: 1948 con el Bogotazo y la época de Uribe, en la que sucede eventos de ficción, pero dentro de un contexto histórico. Todos los personajes y los datos que aparecen en la novela son reales, uh-huh, interactuando con mis personajes. Oye, ¿y qué te han dicho los lectores? ¿Qué comentarios has recibido? ¿Has recibido amenazas, golpes, mentadas? ¿Cómo te ha ido con eso? No, fíjate que las personas que me han dado la oportunidad de que me lean, les gusta, porque hay muchos datos que no sabían. Y una cosa muy que me está ocurriendo es que los eventos que se escribieron hace 15, 20 años, ¿sí?, están ocurriendo ahora. Son cosas que están pasando, lo que pasó con Venezuela, el cartel de los soles. Te das cuenta que la historia de verdad... Sí, la historia es así, ¿verdad? Y entonces la ficción ya no es ficción, es una realidad, ¿verdad? Y bueno, pues tú ya has platicado un poquito de esto, ya el tiempo se nos está acabando. Me gustaría nada más finalizar con una anécdota muy particular que está ocurriendo ahora de un autor que no era conocido, Andy Weir. Uh-huh, sí. Sí, que claro, está de modísima. Que está de modísima con la película de Hail Mary, uh-huh, y su primer éxito comercial, que fue The Martian. El Marciano, que también está buenísima, el libro y la película. Sí, claro, uh-huh, las dos excelentes. Y que es digamos que un escritor que partió precisamente de la autopublicación y regalando sus libros, sin esperar ningún dólar a cambio. Entonces él tenía un pequeño blog en el cual escribía y la gente lo leía. Y poco a poco fueron pidiéndole más, hasta que cayó el libro en manos de una persona, uh-huh, la cual se interesó. Y pues el resto es historia, ¿no? Es historia. Es que eso es el aprendizaje del día de hoy, ¿no? Uh-huh. Eres escritor, eres un artista. Piensa que eres un grupito de rock. Pues, oye, ¿puedo tocar en el Auditorio Telmex? Eventualmente.
tienes que empezar tocando en la casa de tu tía, en los bares. O sea, tienes que hacer el camino del autor, el camino del artista, que es salir al mundo, ¿no? Claro. Lo importante es salir adelante. Si tú esperas a que alguien te compre, te dé fama, entonces vas a esperar sentado. Lo importante es empezar a caminar, ¿no? Claro. Y dejar que las cosas tomen su propio camino. Es una gran aprendizaje. Pues muchísimas gracias, Fran, Felicidades. y esperemos que nuestro podcast lo puedan ver muchas personas, Millones. millones, y que tengamos una audiencia que sirva para algo, que nosotros sirvamos para algo más bien, ¿verdad? Y te tendremos como invitado próximamente. Próximamente. Y si logramos inspirar a una persona, pues hemos logrado el objetivo. Gracias, Doc, y felicidades. Gracias, Fran. Muchísimas gracias.